En la más reciente aventura cinematográfica de Peter Parker, Spider-Man No Way Home, hay una pelea entre Spidey y el Doctor Strange, o Doctor Centella como lo conocen los chavorrucos, yo incluido obviamente. Ahora, esta pelea se desarrolla en la dimensión espejo o Mirror Dimension, que básicamente es una dimensión paralela que permite practicar la magia o tener batallas sin que el resto de la gente se dé cuenta de lo que está pasando. En esta dimensión, el hechicero puede modificar el mundo a su antojo sin afectar el mundo exterior. Crucialmente, para poder ganar la ventaja sobre su oponente e inmovilizarlo, Spidey identifica una espiral de Arquímedes formada por rocas flotantes y se da cuenta que la dimensión espejo es simplemente geometría, y él es muy bueno para la geometría. Sin embargo, esto genera la pregunta, ¿qué es una espiral de Arquímedes? La espiral de Arquímedes, también conocida como espiral aritmética, se define como el lugar geométrico de un punto moviéndose con velocidad constante sobre una recta que a su vez gira sobre otro punto fijo llamado origen con velocidad angular constante. Vamos a desmenuzar esta definición. Comencemos con un punto fijo que va a ser el origen, del cual sale una recta y sobre esta recta un punto se va a mover con velocidad constante. Es decir, la velocidad a la que se mueve el punto no va a variar a lo largo del desarrollo de la espiral. En otras palabras, la aceleración de este punto es igual a cero. Naturalmente, el lugar geométrico formado por un punto que se mueve a velocidad constante sobre una recta inmóvil va a ser la misma recta sobre la cual se está desplazando. Sin embargo, para formar la espiral, la recta va a girar sobre el origen con velocidad angular constante. La velocidad angular mide la velocidad rotacional, es decir, qué tan rápido está girando un objeto. Se puede medir, por ejemplo, en revoluciones por minuto, o sea, cuántas vueltas completas da en un minuto, pero las unidades del Sistema Internacional de Mediciones, que son las que nos gusta utilizar en este canal de Física y Matemáticas para Ingeniería, es el radián por segundo. Esto es el ángulo que se ha girado medido en radianes en un segundo. Así, cuando tenemos la recta girando sobre el origen con velocidad angular constante y el punto sobre la recta moviéndose con velocidad constante, dibujamos una espiral aritmética. Naturalmente, la velocidad del punto sobre la recta y la velocidad angular de la recta sobre el origen, aunque constantes, no tienen por qué ser iguales. Bueno, de hecho es imposible que sean iguales, dado que una es velocidad lineal y la otra es velocidad angular. Pero veamos, por ejemplo, en nuestra simulación, que podemos aumentar la velocidad de la recta o bien la velocidad lineal del punto que se desplaza sobre la recta. De esta manera, tenemos distintas espirales, pero todas son espirales de Arquímedes, dado que se desarrollan al girar la recta con velocidad angular constante sobre el origen y con un punto sobre la recta que se mueve también con velocidad constante. La espiral de Arquímedes se puede describir mediante la siguiente ecuación. Utilizando coordenadas polares, en donde r es la distancia del punto al origen y θ es el ángulo con respecto al eje polar. Básicamente, dice que la distancia del punto que se mueve sobre la recta al origen es directamente proporcional al ángulo de la recta con respecto al eje polar. En esta ecuación, a es la distancia inicial del punto con respecto al origen y b controla qué tan rápido se desarrolla la espiral, es decir, cuánta distancia existe entre las espirales. Por último, ¿cómo podemos dibujar nosotros una espiral de Arquímedes? De hecho, es muy sencillo y muy divertido. Comenzamos dibujando una circunferencia que va a contener una revolución completa de la espiral. Vamos a dividir esta circunferencia en 12 partes iguales. Para esto, comenzamos con divisiones horizontal y vertical. Luego tomamos el compás y lo ajustamos al radio de la circunferencia. De esta manera, hacemos cortes en cada una de las intersecciones que obtuvimos al trazar las rectas vertical y horizontal. Tenemos ya 12 divisiones en la circunferencia. Por cierto, cada una de estas divisiones representa un ángulo de 30 grados o pi sobre 6 radianes. Ahora vamos a dividir uno de estos segmentos de recta en 12 partes iguales.
Podemos hacer esto mediante el teorema de Tales, con una recta cualquiera que sale de uno de los puntos de intersección. La podemos hacer, por ejemplo, de 12 centímetros para que sea fácil dividir esta nueva recta en 12 partes iguales. Ahora unimos el último punto de esta nueva recta con el centro de la circunferencia y utilizando paralelas vamos uniendo estas dos rectas. Lo que estamos haciendo es utilizar proporciones, y este es un tema tan interesante que ameritaría su propio video. Pero, finalmente, tenemos el radio de la circunferencia dividido en 12 partes iguales, lo que nos permite trazar 12 círculos concéntricos. Es decir, cada una de estas circunferencias tiene, como radio, una de las 12 divisiones que marcamos previamente. Ahora viene lo interesante. En una espiral de Arquímedes, la distancia al origen aumenta de manera constante según aumente el ángulo con respecto al eje polar. En otras palabras, si los intervalos del ángulo son iguales, la distancia al origen aumenta también de forma regular. En este caso, el ángulo aumenta en intervalos regulares de 30 grados, por lo que la distancia al origen también debe de aumentar de forma regular. En este caso, la podemos medir por los radios de las circunferencias concéntricas que trazamos previamente. En otras palabras, marcamos las intersecciones formadas por las rectas y por las circunferencias, y de esta manera obtenemos una espiral de Arquímedes. Naturalmente, podemos trazar espirales con más de una revolución. Si por ejemplo dividimos el radio de la circunferencia en 24 partes iguales, es decir, trazamos 24 circunferencias concéntricas, entonces podemos trazar una espiral con 2 revoluciones completas. En realidad, mientras dividamos a la circunferencia en partes iguales y tracemos circunferencias concéntricas con distancias iguales entre sí, podemos trazar espirales de Arquímedes. Y así comprobamos que las matemáticas son más geniales que la magia. Bueno, tal vez puedan no estar de acuerdo, pero pueden suscribirse a este canal de Física y Matemáticas para Ingeniería para más aplicaciones interesantes de las matemáticas en el mundo real o imaginario. No sé.